Me llamo Jennifer, tengo 29 años, soy oficial del Ejército de Salvación, soy esposa, soy madre de un niño de 4 años y aquí estoy. ¿Y qué te llevó a dedicarte a esta labor? Con 15 años estaba buscando un lugar para congregarme y buscando encontré el Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación realmente causó un impacto en mi vida por ver la labor social que estaban haciendo. En ese entonces estaban repartiendo y distribuyendo alimentos a las personas de la calle, duchas, desayunos, y realmente me impactó ya no solamente el hecho de ayudar, sino cómo ayudaba. Eso fue algo que marcó mi vida, la dignidad, el amor, el respeto, sin discriminar a nadie, ya sea por ideología, religión o sexo, se ayudaba a todos por igual, y fue algo que realmente a mí causó un impacto en mi corazón realmente para desear, yo también tengo que ser parte de esta misión. ¿Y en qué consiste exactamente tu trabajo? Bien, pues como oficial del Ejército de Salvación tenemos un abanico muy grande de cosas que realizamos. A nivel pastoral tenemos una congregación, pastoreamos una congregación, pero también hacemos la labor social. Concretamente aquí en Denia tenemos un comedor social donde ayudamos los fines de semana a las personas sin hogar, con escasos recursos, familias que vienen a recibir esta ayuda para comer en nuestro comedor. También tenemos reparto de alimentos mensuales, tenemos distribución de ropa para las familias, tenemos talleres para las mujeres, creando un espacio en el cual pueden aprender algún tipo de manualidad como costura, cocina, algo que también les ayude para poder desenvolverse eso tal vez laboralmente, y creando un espacio familiar, un espacio para expresarse, para poder abrir incluso su corazón, en el cual podemos pasar un rato muy ameno con las mujeres. Hago finanzas, a veces me toca cocinar en el comedor, hago las compras del comedor, limpio el local. Es un abanico muy grande realmente lo que hacemos como oficial del Ejército de Salvación. ¿Y tu trabajo en qué ayuda a poder paliar y ayudar a conseguir este ODS, en este caso fin de la pobreza y hambre cero? Tenemos más de 25 años trabajando aquí en Denia y durante todo este tiempo que hemos estado aquí estamos tratando de luchar contra el hambre, proveyendo de los recursos mínimos por lo menos para que las familias vivan una vida digna y que no falte un plato de comida en sus hogares. Así que pienso que es importante debido a que hoy, incluso hoy más en día, con la crisis, con la inflación, con todo lo que está ocurriendo, las familias necesitan algo tan básico como un vaso de leche, como algo caliente en sus estómagos, y estamos luchando desde el Ejército de Salvación para poder suplirles en medio de la necesidad. Y ya por último, ¿algún referente femenino que haya marcado tu vida? Sí, bueno, voy a mencionar a Catherine Booth, que es cofundadora del Ejército de Salvación. Ella nació en 1829 y realmente fue, cuando escuché de ella, marcó un impacto en mi vida, en el cual me desafió a querer ser como ella, ¿no? Llevando toda la misión que ella ha realizado. Desde muy jovencita, Catherine Booth fue una mujer que buscaba de Dios y realmente trató de poner en práctica su fe, que es una de las cosas que a mí me marcó. Siendo muy joven, se casó con William Booth, fundador del Ejército de Salvación, y realmente buscó los recursos y los fondos para poder ayudar a los necesitados. Una de las cosas que me impactó fue que en su contexto del siglo XIX, donde la mujer no podía pararse en un púlpito porque estaba prohibido o mal visto enseñar o hablar en la congregación, ella lo hizo junto con el apoyo de su esposo, a pesar de que la juzgaron, la criticaron, la querían bajar del púlpito, pero ella se quedó con el desafío de que una mujer no solamente tiene el derecho, sino también la responsabilidad de llevar la palabra de Dios. Así que fue algo que eso me marcó. Y en el Ejército de Salvación tenemos oficiales, pastores, que ministros del Señor, ministros de culto, que predicamos y enseñamos a otras mujeres. Otra de las cosas que Catherine Booth impactó en mi vida fue esa parte activa de buscar los recursos que sean necesarios para poder ayudar al necesitado. A ver, yo soy
nací en Buenos Aires, en la Argentina. He viajado mucho por circunstancias y porque se me ofreció, la vida me ofreció el poder viajar, que es una cosa muy interesante. Y el final de mis viajes fue en el año 68, que aterricé en Madrid. Es que soy médico y entonces eso también condiciona las actividades. Aterricé en Madrid convocada para un curso de especialización en la Universidad de Madrid, en la Facultad de Medicina. Y me gustó España, me gustó, me sentí cómoda. Eso de que hables y te entiendan es una maravilla después de haber visitado tantos países. Así que conocí a gente de Denia en Madrid que me instaron mucho. Usted tiene que venirse a Denia, porque ahí hay muchos médicos que hablan español y alemán, pero que hablen inglés, porque yo me manejo bastante bien con el inglés. No hay. Bueno, y como tampoco, conocíamos Denia de menciones por el Quijote, por cuando a Miguel de Cervantes, después de la batalla de Lepanto, los árabes lo trajeron a Orán, preso lo llevaron a Orán. Y bueno, por el Quijote sabíamos que más o menos dónde estaba. Denia, y que por eso se llamaba Explanada de Cervantes, la Explanada del Puerto, donde por cierto compramos un piso porque nos gustó el nombre y el pueblo. Y ahí empezó todo, en cierta forma, como el trabajo de médico y el inglés. ¿Y qué le llevó a dedicarse a la medicina? Bueno, mi padre era médico, entonces el ambiente se prestaba mucho por circunstancias familiares. Es algo que llevaba ya de cuna. Tenía que elegir una carrera y bueno, la más fácil para mí era la medicina, por circunstancias familiares, ¿no? O sea que... ¿Y en qué consistía su trabajo? ¿A qué se dedicó? Bueno, como yo viví 3 años en Pekín estudiando acupuntura, entonces la novedad de la acupuntura, realmente si no fui la primera, fui la segunda acupuntora de España en el año 69 o 70, que fue cuando vinimos a Denia, ¿no? Pero eso también, el curso de Madrid que hice era un curso de pulmón y corazón, o sea que yo tenía el título de médico y especialista en pulmón y corazón. Pero en el fondo yo también tenía el título de acupuntora. Así que me pareció que podía desarrollarlo, y vaya si se desarrolló. Se lo desarrolló, ¿no? ¿Y en cómo cree usted que ha influido su trabajo con el objetivo número 3, salud y bienestar? Bueno, lo que se busca en medicina realmente, yo personalmente, cada uno piensa individual. Yo pienso que el médico no tiene tanto la obligación o la finalidad, mejor dicho, de curar. Tiene la finalidad de sanar, porque lo que se trata es sanar. No es solamente curar una herida o una infección, sino que el cuerpo se enferma globalmente. Aunque tengas una cosa pequeñita en un dedo, el cuerpo lo resiente, y sanar es que el cuerpo deje de sentir ese malestar por una pupa en el dedo. ¿Me explico? Entonces mi finalidad era sanar, porque curar es una palabra muy, muy gruesa. Sí. Tienes que investigar tan profundamente para saber si el enfermo está curado. Lo que se trata es de sanar. Bueno, esa es mi filosofía. Y ya por último, Electra, ¿algún referente femenino que haya marcado su vida? Bueno, realmente desde el punto de vista emocional influyeron mucho mis abuelas. Mis abuelas eran 2 mujeres muy trabajadoras y muy responsables. Cada una, la abuela materna era muy humilde económicamente, pero muy firme para sacar adelante sus 6 hijos. Y mi abuela paterna dio estudios a todos sus hijos. Mi padre era médico, otro tío abogado, bueno, era económicamente sólida, pero muy protectora de sus hijos y sus nietos. O sea que eran 2 personajes
muy tiernos y al mismo tiempo muy sólidos, o sea, como un ejemplo, eran un ejemplo, eran un ejemplo. Mi nombre es María Ángeles Menéndez, lo que pasa que me llama todo el mundo y me conoce y me llama Gel. Entonces, llevo prácticamente toda la vida viviendo aquí, aunque yo soy asturiana, pero hace 40 y pico años que llegué a Denia y desde el primer momento ya más o menos estuve unida desde el año 80 a la UNED. Y dinos, ¿qué estudiaste y qué es lo que te llevó a estudiar? Bueno, pues mira, yo creo que lo que me llevó a estudiar fue la vida misma, por la sencilla razón de que yo pertenezco ya a una generación en que lo más normal era que todas las mujeres ya en esos momentos estudiásemos desde párvulos, enseñanza primaria, secundaria y después incluso ya orientados a la universidad. Entonces no se concebía en aquella época que ninguno de nosotros estudiásemos, sobre todo, por ejemplo, mi padre. Mi padre, la idea de él siempre toda su vida fue que yo tuviese una carrera que fuese independiente, que pudiera vivir por mí misma, sin falta de nadie, sin depender de nadie. Entonces eso es lo que me llevó, primero, claro, a todos los estudios que teníamos de enseñanza primaria, después secundaria, después la universidad, que por cierto yo hice la carrera en Oviedo y ya después, con el título de licenciada de grado, pues ya me vine aquí a Denia y fue cuando ya empezó mi vida profesional. ¿Y qué carrera estudiaste? Bueno, pues yo estudié, por la época, que soy en aquella época, era filosofía y letras, de tal manera que teníamos 2 años comunes, después la especialidad. Y yo la especialidad que elegí fue precisamente la de historia del arte. Por lo tanto, después toda mi vida profesional en la UNED estuvo ligada precisamente a dar clases de historia del arte. ¿Y en qué consiste hoy en día tu trabajo? ¿Sigues dando clases? Bueno, yo toda la vida fui tutora en el Centro Social de la UNED de Denia. Lo que pasa que llegado un momento, cuando Raquel Martí me empezó como directora de este centro, me llamó y entonces ya me incorporé como coordinador, primero como coordinadora académica y después como coordinadora académica y de calidad. Entonces por eso sigo muy unida a todo este mundo de la educación, etc. ¿Y por qué crees que tu labor como coordinadora académica influye en este objetivo de desarrollo sostenible, el de educación de calidad? Bueno, yo creo que tanto, todos mis años de docencia, tanto como tutora, como ahora estos últimos 10 años también como coordinadora académica, es fundamental en este objetivo de este cuarto objetivo, cuyo fin, y leo textualmente, es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos. La UNED creo que juega un papel fundamental en todo esto, ya que cuando llega un momento en que los jóvenes terminan su formación en la educación primaria y secundaria y no tienen posibilidad de ir a una ciudad más grande en donde está la universidad presencial que todo el mundo conocíamos, la UNED ya desde hace 50 años les proporciona precisamente una formación universitaria para esa segunda etapa, última etapa de sus estudios, que si no viven en una ciudad con posibilidad de que haya una universidad y no tienen tampoco medios para poder desplazarse allí, en cambio la UNED es la que le permite precisamente poder hacer estos estudios universitarios. Yo, por ejemplo, sin más, yo cuando salí de Asturias, el título que tenía era de licenciada de grado, con tesina, pero no tenía tesis doctoral. Yo empecé en la UNED y a los 3 años hice los cursos de doctorado en la UNED y la tesis doctoral en la UNED. Entonces, si no hubiera venido a Denia, si hubiese estado en un sitio en donde me brindaban la oportunidad de hacer estos estudios, yo no hubiera sido doctora y en cambio, gracias a la UNED, tengo un título que en otra situación no lo hubiera tenido. Entonces creo que es fundamental porque la UNED llega a todo el mundo y le ofrece la posibilidad
de realizar esa última fase de sus estudios. Muy bien, y ya por último, para terminar, ¿qué referentes femeninos han marcado o te han impactado en tu vida? Bueno, pues también por la generación a la que pertenezco, pues en aquella época, no es como ahora, en donde más o menos hay muchos referentes femeninos. En aquella época podríamos remitir a las vidas ejemplares. Y entonces, pero claro, también en aquella época no eran solamente vidas ejemplares de hombres, sino también había grandes mujeres. Entonces, grandes mujeres, por ejemplo, los referentes míos, por ejemplo, yo siempre admiré a una Juana de Arco, porque cuando éramos pequeños con la armadura era en la guerra defender, además de una forma física, aquellos ideales patrióticos que tenía, pues desde luego creo que es un referente bastante importante de una mujer con temperamento. Y por otra parte también Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, fue una mujer también revolucionaria para su época, que funda una nueva congregación, se pone el mundo por montera, como dijéramos, y consigue realmente ser una personalidad femenina en aquella época. Y ya, yo creo que una de las personas que realmente más, no es que tuve en cuenta, sino que más me impactaron, quizá también una personalidad femenina, fue Isabel la Católica, por lo de tanto monta tanto Isabel como Fernando, de tal manera que del siglo XV, en aquella época, que una mujer se hubiera impuesto como reina a su propio consorte, que también era rey, y que muchas veces ella en la historia quedó por encima de su marido, pues realmente creo que es una personalidad digna de admirar. Soy Mariví, soy de Gata de Gorgos, soy ingeniera forestal y hace 18 años que trabajo en el Ayuntamiento de Denia como técnica de medio ambiente. ¿Y qué te llevó a estudiar tu carrera? Desde bien pequeña he vivido en un entorno muy natural, muy de campo, y ya desde pequeñita me gustaba y tenía inquietud por la conservación de la naturaleza, del medio ambiente, y fue lo que me llevó a estudiar la ingeniería forestal. ¿Y en qué consiste tu trabajo y por qué es importante para lograr el objetivo 6, en este caso agua limpia y saneamiento? Entre muchas de las funciones que tengo, que estoy desarrollando en el ayuntamiento, el ciclo del agua es una de las áreas donde trabajo, y dentro de mis funciones tenemos por una parte el asegurar un abastecimiento de agua potable de calidad a todos los ciudadanos del municipio, y por otro lado tenemos el tema del saneamiento, que es muy importante porque actualmente no todas las viviendas tienen posibilidad de conectarse a una red de alcantarillado público porque no existe. Entonces, dentro de las funciones está el planificar nuevas infraestructuras, de manera que poder poner al alcance de todos esa posibilidad de conectarse, y de este modo ir eliminando estos puntos de contaminación que pueden existir al no disponer de conexión al alcantarillado. Las fosas sépticas son filtrantes y no dejan de ser una contaminación de los acuíferos. Y por último, la otra parte que también tocamos es el tema del tratamiento de las aguas residuales una vez llegan a la estación depuradora, y la posibilidad de reutilización de esas aguas, que actualmente se está reutilizando muy poco, pero que estamos ahí invirtiendo para poder conseguir una mejor y mayor reutilización de este recurso, que no deja de ser un bien escaso. Y ya por último, ¿algún referente femenino que hayas tenido en tu vida? Sí, cuando estudié en la universidad ahí, una de mis profesoras, una ingeniera de montes, que vive aquí,
fue una de las personas que me marcó como referente, una mujer ingeniera que apostaba muy por el medio ambiente y la conservación en concreto de los recursos hídricos. Soy Cristina Selles Martínez. En estos momentos, ya llevo unos años representando a EDMA, soy presidenta de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Denia y de la comarca de la Marina Alta. Y es por un lado, luego por otro lado, bueno, a lo que de verdad me dedico es que soy directora de hotel. Tenemos un hotel familiar en Denia, en la playa, y bueno, eso es lo que más me ocupa. ¿Y qué es lo que te llevó a estudiar, a dedicarte a tu trabajo? Pues yo he tenido siempre vocación por el negocio, por la hostelería. Mis padres, bueno, nací en pleno verano, en julio, con uno de los meses de más trabajo del año, y he nacido, he crecido, he vivido en el hotel. Mis padres se dedicaron, desde que se casaron, a regentar el hotel, y ha sido mi vocación durante toda la vida. Vale, Cristina, ¿y en qué consiste tu trabajo? Bueno, mi trabajo es el de dirección de hotel, ¿no? Entonces, lo más importante es facilitar y crear un buen equipo de trabajo, porque el capital humano en un trabajo de este tipo es vital, hacer un buen equipo. Me encargo de la planificación, de tener reuniones continuas con los jefes de departamento, llevo también el tema de finanzas, de sacarle rentabilidad al negocio. Luego también es muy importante la gestión de los problemas, gestión eficaz y rápida, porque en un hotel te surgen problemas de cualquier tipo e imprevistos. Y luego utilizamos también herramientas modernas, estamos cada vez utilizando más la tecnología, porque vamos por la vía esta que es necesario y rapidísimo, y gestionamos las redes sociales, incrementando para tener una buena reputación online, ¿no? Que hoy en día es lo que es muy importante. Y luego siempre hay que tener una actitud muy positiva y muy paciente. O sea, yo creo que la mayor de las virtudes para una persona que tiene responsabilidad en un negocio es la paciencia. Y Cristina, ¿cómo crees que influye o por qué tu trabajo es importante con el objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico? Sí, desde la asociación, y bueno, de todos los tipos de empresas que la forman, que tenemos empresas de todo tipo, de restaurantes, hoteles, todo, alquileres turísticos, cafeterías, bueno, creamos empleo. O sea, es súper importante lo que arriesgan las empresas para crear empleo y lo difícil que es hoy en día. Porque cada vez es más complicado y todo es más difícil, pero al final los que nos arriesgamos somos las empresas. A la vez estamos facilitando formación también, o sea, es súper importante desde las empresas que le dediquemos parte de las horas de trabajo y motivar a los trabajadores para que se formen, tanto ellos como a nivel directivo. También trabajamos en la protección de riesgos laborales y de salud alimenticia también. Promovemos el trabajo entre jóvenes, colaboramos con todas las escuelas de hostelería, tanto con el CDT, con el Instituto María Ibars, también a nivel de educación especial con Raquel Paya. A la vez proporcionamos información a nuestras empresas cada vez más, porque tenemos que seguir todos el mismo camino con el tema de la sostenibilidad. Estamos intentando conseguir subvenciones, apoyar a las empresas. Ahí sí que hay mucha labor de formación, porque hay mucho tipo de empresa, pero sí que es verdad que desde la asociación también fomentamos la sostenibilidad y promover cuidar el planeta. Y luego también hacemos una colaboración con el ayuntamiento, con la Concejalía de Turismo. Esto toda la vida lo hemos hecho en cuanto a promoción, en cuanto a cuidar la ciudad. Es súper importante, si el turista está bien cuidado, si cuidas al turista, cuidas a la vez al ciudadano. O sea, una cosa sin la otra no tiene sentido.
Perfecto. Y ya por último, para terminar, Cristina, ¿algún referente femenino que haya marcado tu vida? Yo no soy muy de referentes. Mis referentes un poco quizá pues pueda ser mis padres, mi madre, o sea, las mujeres que han trabajado en la hostelería. Hicimos un homenaje en el 2008 muy bonito que se hizo a la mujer que ha trabajado en la hostelería, porque siempre ha sido el hombre el que ha estado dando la cara y las mujeres estaban en las cocinas, puertas adentro, y es verdad que sin ellas muchísimo de lo que se ha conseguido a nivel gastronómico en Denia y en la comarca hubiera sido imposible. Y luego, así por deciros algún referente, pues una mujer que he admirado siempre por su lado humano, y pues a Santa Teresa de Calcuta, ¿sabes? Que además ella decía, que tiene frases preciosas, ¿no? Pero que la paz comienza con una sonrisa. Y es verdad que nuestro sector, que vivimos de la felicidad, de la sonrisa, una cosa tan sencilla, pues es necesaria, y muchas veces se lo digo, yo digo, sonreír, que no cuesta nada, que es gratis, que viene la gente de vacaciones y necesita felicidad y alegría. Pues me llamo Isabel Sendra, soy arquitecta por cuenta propia desde hace ya bastantes años. Estudié en la Universidad Politécnica de Valencia y un poco trabajo entre Valencia y un pueblo de aquí de la Marina Alta que se llama Baile Alcalá. Principalmente son los sitios donde tengo más volumen de trabajo. ¿Y en qué consiste tu trabajo? Pues yo lo distingo un poco, hay varias etapas, antes de la maternidad, después de la maternidad, pero para mí es importante contar esto. Yo acabé la carrera, empecé a trabajar como hacíamos muchos, en estudios de arquitectura, estuve unos cuantos años y bueno, allí te formas, y cuando ya tenía la formación suficiente pues decidí empezar ya por mi cuenta. Al poquito tiempo llega la crisis del 2011 y también fue cuando me quedé embarazada de mi primer hijo. La situación era bastante problemática para nuestro sector y por otro lado yo tenía la necesidad de estar con mi hijo, de atenderlo, cuidarlo, entonces decidí apartarme de la profesión y me dediqué a estar con él los primeros años. Luego nació mi hija y como había hecho eso ya con mi hijo, pues hice lo mismo. Y pasado ya un periodo de 6-7 años, decidí, y ya el sector ya había mejorado, decidí reincorporarme. Si la primera etapa de trabajo, por los encargos antes de la crisis, fluían sin problema, honorarios estaban bien, los arquitectos no teníamos grandes problemas para trabajar, después de la crisis el panorama ha sido completamente distinto, los salarios por los suelos, mucha competitividad, mucha documentación que antes no se nos exigía, ahora sí, con lo cual el volumen de trabajo es mucho más alto y los honorarios son mucho más bajos. Encima, si eres madre, tienes que atender a tus hijos, pues vamos, he tenido bastantes dificultades para esta segunda etapa. Estoy haciendo cosas evidentemente, pero me ha costado bastante y requiere mucho esfuerzo. ¿Y qué es lo que te llevó a estudiar arquitectura? Pues desde siempre he querido ser arquitecta. Cuando era pequeña ya me llamaban mucho la atención los espacios, cómo eran las casas, cómo se vivían, las calles, los edificios. Era algo que siempre que alguien me preguntaba qué quería ser, yo siempre decía que arquitecta. Llegaba la casa de mis abuelos, era una casa enorme, y yo cuando llegaba allí no podía parar de imaginar si pongo esto aquí, si muevo la escalera, y hacía dibujos y dibujos, siempre me llama mucho la atención. ¿Y por qué crees que tu trabajo puede influir y es importante con el objetivo 9, el de Industria, Innovación e Infraestructura? Pues, a ver, yo ahora, después de la maternidad que comentaba,
la mayoría de proyectos que tengo son proyectos de rehabilitación. Entonces sí que ahí, y también mi manera de verlo, para mí es importante cuidar las formas de construir tradicionales que al final son las que se han adaptado mejor, con menos coste a nivel constructivo, más adaptadas al clima, lo que implica menos consumo energético, utilizando esos sistemas constructivos más clásicos, más tradicionales, y materiales pues, como morteros de cal, pinturas compatibles con la construcción tradicional, materiales como la madera, y ya todo lo que es entender la casa, la envolvente de la casa, que se comporte de manera lo más eficiente posible. Claro, todo eso te lo da o lo aprendes cuando estudias casas antiguas, tienen muchísima historia en la zona de Alcalá, son casas del siglo XVII, de época morisca. Entonces, claro, estás allí y te paras a ver cómo habían hecho aquello, cómo han hecho esto, cómo ponían el suelo, y era todo tan bien adaptado a los medios que tenían y respondiendo al clima que tenían, que vas bebiendo de eso y vas viendo la importancia. Nosotros, cuando yo estudié arquitectura, la rehabilitación no se estudiaba, tenía muy poca formación, y la formación la he encontrado con todo lo que he estado viendo y intentando respetar eso y mejorarlo en la medida que se pueda mejorar, pero siempre respetando esa historia, esas maneras de construir. Y ya por último, Isabel, ¿algún referente femenino que haya marcado tu vida, tu carrera? Pues ahí tengo muchos, porque nosotras somos 4 hermanas, cada una ha hecho una carrera distinta, eso te enriquece mucho porque son distintos puntos de vista, distintas formas de hacer las cosas. Mi madre se esforzó mucho por trabajar, por dar continuidad a la profesión criándonos a nosotras, y eso yo siempre lo he visto en casa y me ha influido mucho la manera de ser de ella, pues muy noble, una persona muy empática, muy comprensiva. Yo creo que eso todo te va marcando. También mi abuela, alguien completamente distinto, con un carácter fuerte, muy inteligente, una persona exigente, y claro, vas bebiendo un poco. Y también me acuerdo mucho yo siempre me ha gustado mucho dibujar, y de pequeña iba a clases de dibujo, y mi profesora era una mujer que había tenido un accidente de tráfico y estaba parapléjica. Entonces las manos tenían muchísima dificultad para moverlas, pero claro, te explicaba las cosas, pintaba, cogía el pincel, si hacía falta con la boca. Yo ver eso y una persona tan buena como era, tan profesional, la sensibilidad que tenía a pesar de esa dificultad, la sensibilidad a la hora de pintar, eso a mí también me influyó muchísimo. Me encantaba ir a sus clases, aprendí mucho. Sois. Jo soc Vicenta Vizquer Tubet i soc de l'associació Amunt contra el Càncer. Hola, buenas tardes. Yo soy Pepa Ferrer, también de la Asociación Amunt. Hola, soy María Ibáñez Rodríguez y soy de Amunt contra el Cáncer. Buenas tardes, soy Katina Rubio y también pertenezco a Amunt contra el Cáncer. Yo soy María José Sapena y pertenezco a Amunt contra el Cáncer. Bueno, y contadme un poquito qué es la asociación Amunt contra el Cáncer. A ver, pues te digo, la Asociación Amunt somos una asociación sin ánimo de lucro de ámbito comarcal y que luchamos contra el cáncer y ayudando a las personas que lo padecen y bueno, y ahí vamos. ¿Y qué os llevó a dedicaros a esta labor que desempeñáis? Pues aquí es que aquí en Denia no existía ninguna asociación contra el cáncer. Y en això és el que ens va impulsar a montar esta asociación. ¿Y en qué consiste vuestro trabajo?
pues nosotros damos respuesta a los pacientes y familiares que contactan con nosotros mediante unos números de teléfono que están disponibles. Entonces prestamos un servicio de ayuda, damos información útil y de calidad y también acompañamiento si es necesario. Intentamos acabar con la falta de equidad en el acceso a los tratamientos, que las personas enfermas de cáncer de la Marina Alta tengan las mismas oportunidades a las terapias innovadoras de última generación que las tienen las que viven en una capital. Hacemos charlas informativas y de prevención también y apoyamos a la investigación pública con aportaciones periódicas que recaudamos con eventos. Y AMUN trabaja activamente para lograr la normalización social del cáncer. ¿Y por qué vuestro trabajo es tan importante para lograr este objetivo? En vuestro caso, el objetivo número 10, Sí. reducción de las Porque desigualdades. luchamos para reducir las desigualdades, para que todas las personas enfermas de cáncer tengan un tratamiento igualitario, independiente del lugar de donde se viva, y queremos mejorar su calidad de vida. Atendemos las necesidades básicas de todas las personas vulnerables que están enfermas de cáncer y siempre desde la defensa de la promoción de los derechos humanos. Y donde la ley no alcanza y la administración no llega, ahí está AMUN. Bueno, me llamo María Asunción Sentirriber, me gusta poner siempre mis dos apellidos, por razones obvias que no es necesario explicar. Yo soy arqueóloga, me gusta decir que soy arqueóloga porque es lo que he estudiado y eso es lo que soy. Soy arqueóloga desde 1986, en que terminé y empecé a trabajar en el Ayuntamiento de Denia, creo que son 37 años. Y me gusta también mucho decir que soy profesora de Prehistoria e Historia Antigua de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Nunca, tampoco, dejo en mi currículum que soy maestra de valenciano por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, en unos momentos además en que fui autodidacta. Y cuéntanos, Masun, ¿qué es lo que te llevó a estudiar prehistoria y todo el tema de arqueología? Bueno, yo siempre había dicho de pequeña, cuando me preguntó la maestra en clase qué quería ser de mayor, yo contesté arqueóloga y fui fiel a mis principios. Me llevó a desarrollar esta función una grandísima suerte, es decir, yo finalicé los estudios en el año 86, en julio del año 86, y a 1 de septiembre del año 86 tuve la oportunidad de trabajar en aquello que había estudiado, con lo cual es una cosa que una gran mayoría, un gran porcentaje de estudiantes actualmente en España, y no sé en Europa cómo estará la cosa, pero en España trabajar de lo que uno estudia, y yo creo que no es fácil. Hay pocas esperanzas puestas en la carrera de uno, ¿no? En lo que uno se forma. Y en ese sentido creo que mi generación de arqueólogos, éramos 23 personas en clase, mi generación de arqueólogos fuimos unos privilegiados porque a día de hoy casi todos estamos en la investigación arqueológica o en el trabajo arqueológico. ¿Y hoy en día en qué consiste tu trabajo? Bueno, evidentemente, como empecé a trabajar hace tantísimos años, puedo decir que mi trabajo ha pasado por algunas fases, ¿no? Mi trabajo empezó por arqueología de campo, que yo creo que es fundamental en la formación de un arqueólogo, aprender el método arqueológico, que en definitiva es lo que define esta disciplina, la metodología de investigación, es lo que distingue esta disciplina. Y estuve muchos años en esa tesitura. Y luego, a partir del año 98 aproximadamente, cuando ya se aprueba la Ley de Patrimonio de la Comunidad Valenciana, pasé a la arqueología de gestión. La arqueología de gestión es la arqueología urbana de gestión, es otro mundo, no está menos en contacto con el campo, ¿no?
pero para mí es fundamental porque me ha permitido, primero, el conocimiento arqueológico de la ciudad, segundo, el conocimiento de los resortes administrativos y tercero, poner mi grano de arena, mi contribución en la protección y en la proyección del patrimonio arqueológico fundamentalmente. ¿Y por qué crees que tu trabajo es importante para lograr el objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles? Bueno, yo creo que esta es la parte más difícil, ¿no? Concretar, revisando, creo que mi trabajo es importante sobre todo para acercarnos a la meta número 4, ¿no? Del objetivo 11, que sería de redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. Evidentemente, a nadie se le escapa que como más educación y más cultura tenga una sociedad es mucho más tolerante y mucho más respetuosa con sus semejantes, con lo cual la transversalidad de la cultura y del patrimonio es más que evidente, sobre todo desde un municipio que tiene como base económica casi el monocultivo del turismo, con lo cual la proyección del patrimonio viene a desarrollar primero nuestra identidad cultural y con eso reforzar las posibilidades de acercamiento hacia un público, hacia un turismo más culto, más respetuoso, más tolerante y en definitiva un turismo más en coordinación con los objetivos con el objetivo 11 del ODS. Y ya por último, para finalizar, ¿algún referente femenino que haya marcado tu vida, tu carrera? Pues, cómo no, los referentes femeninos, mis referentes femeninos son las mujeres de mi familia, que aunque no son muchas, son proporcionalmente mayoría. Las mujeres de mi familia son trabajadoras, son valientes y sobre todo pues, tienen un grandísimo sentido de la responsabilidad y yo creo que en definitiva es lo que me han transmitido. Dándole vueltas a este referente, pues he pensado en aquellas mujeres que hoy en día están, que llevan un nombre de calle, con lo cual en mi ciudad, en Denia, con lo cual he visto que solo hay 11 mujeres que llevan un nombre de calle frente a 75 calles que llevan nombre masculino. De esas 11 mujeres, la mayoría son santas, con lo cual referentes femeninos en la ciudad pues, ya quedan pocos, ¿no? Quedan menos. Y de esas, una es poeta y el resto forman parte de la cúpula social, como no podía ser de otra manera, ¿no? La gente con formación y con posibilidades económicas pues es la que tiene más posibilidades luego de trascender. Pero sí quería significar esta desigualdad que también vemos en el callejero, pero si he de subrayar quién es mi referente en el campo profesional, sin ninguna duda es Gabriela Martín. Gabriela Martín es mi referente porque cuando la maestra me preguntó cuando era pequeña que yo quería ser arqueóloga, tuve contactos con Rafaela Martín, que además la vida me llevó a conocerla y además Rafaela Martín en 1970 publicó su tesis doctoral Dianium, Arqueología Romana de Denia, con lo cual se cerraba un círculo que había empezado pues, en el año 72. Con esto pues creo haber respondido a vuestras preguntas. Bueno, yo soy Mara Dañón. Mi familia es de la comarca porque mi madre es de Baix-la-Mar y mi padre es de Sanet y pues trabajo y vivo en la comarca donde nací y me considero súper afortunada de poder hacer vino en un espacio donde yo considero el paraíso, que es la zona menos conocida de nuestra comarca, la zona rural, pero de las más ricas del planeta en variedades botánicas y en salud de todos los tipos. ¿Y qué te llevó a dedicarte a los viñedos? Pues mi familia
productores y para, en fin, para nuestro entorno. ¿Y en qué consiste tu trabajo? ¿Qué haces? Bueno, pues yo diría que chica para todo. Como casi todas las mujeres en todas las familias, en todos los sitios, pues hacemos lo que haya que hacer. Desde, pues, sobre todo cuidar la viña durante el invierno y la primavera, porque al final el vino se hace en el bancal, hasta cuidar los mostos una vez ya lo hemos prensado y queremos diseñar los vinos que tenemos en nuestra cabeza para que lleguen al cliente final. ¿Por qué consideras que tu trabajo puede influir y es importante para lograr el objetivo de desarrollo sostenible? En este caso, el número 12 de producción y consumo responsables. Todos los trabajos lo son importantes todos, hasta el más pequeño, pero en el sector primario yo creo que en especial tenemos que llevar mucho cuidado con nuestro entorno, protegerlo porque es nuestro medio de vida. Y todavía más en un sitio como la comarca de la Marina Alta, tan turística, que vive un poco también de su imagen. Si no hay territorio, si no hay viña, si no hay parque natural, si no hay servicios, todo lo demás no tendría sentido. Eso por un lado, y por otro lado, si yo vivo aquí y trabajo aquí, pues ya por puro egoísmo quiero que sea un entorno lo más natural posible. Cuando viajas en el sector del vino, te das cuenta de que en Europa tienen mucho más claro cómo atajar los problemas de medio ambiente. Sin embargo, no creo yo que nosotros estemos tan al día como en otros sitios del planeta. Y ya por último, Mara, ¿algún referente femenino que haya marcado o hayas dicho, pues es bueno seguir la estela que ella ha dejado? El primer referente, sin duda, los voy a encontrar en mi familia, mi madre, desde luego, y mi abuela, que bueno, tengo un vino que se llama Paquitamut, como ella, y son personas en las que me he fijado y he aprendido y seguramente algo se me habrá pegado de cómo son y de cómo interpretan la familia, la responsabilidad en el trabajo y bueno, intento emularlas porque las quería y porque las admiraba. Y después en el mundo de la viticultura yo creo que hay una mujer en la comarca de la Marina Alta olvidada o a lo mejor no lo suficientemente valorada, que en este caso es la duquesa de Almodóvar. El año pasado le dedicamos la vendimia a la duquesa de Almodóvar, que era un ser humano con una vida durísima, una mujer del siglo XVIII con muchos problemas físicos, familiares y de todo tipo, sin embargo con muchísimo patrimonio, que yo creo que sería equiparable hoy en día pues, a la duquesa de Alba o a esas que tenemos un poco más conocidas, que destinó todo su patrimonio, su sabiduría, incluso su biblioteca, para los niños y niñas de los pueblos donde ella era señora y no tenían recursos para educación o para, pues a la hora del matrimonio, emanciparse y crear su propio hogar. Así que yo creo que vamos a coger dos ejemplos, uno un poco más casero, que es el de la familia, y uno un poco más idílico. Y si hacemos una media aritmética, el saldo saldrá positivo seguro. Bueno, mi nombre es Antonia Pizarro, yo soy de Pedreguer, vivo también aquí y actualmente estoy trabajando en Rochester. Muy bien, ¿y qué es lo que te llevó a estudiar química? Bueno, a mí siempre me han gustado mucho las ciencias, ya desde el instituto que un poco pues me enfoqué sobre las asignaturas más científicas como biología, química, etcétera, me gustaba mucho. Y bueno, y luego decidí, la parte de la química me entusiasmó bastante y decidí pues estudiar. Estudié en la Universidad de Alicante la licenciatura de Químicas, después hice un máster de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos
Y bueno, dentro de lo que es la parte más laboral, cuando ya estás terminando la carrera, que te apetece dedicarte un poco al tema laboral, pues la parte ambiental me gustaba mucho. Entonces, actualmente estoy trabajando, como os he dicho, en Rolser y también soy profesora docente en la UNED. ¿Y en qué consiste un poco tu trabajo aquí en Rolser? Bueno, pues yo me ocupo de gestionar tanto los procesos de calidad de producto y de proceso en sí, y también la parte ambiental, la parte de la calidad y la parte ambiental. Actualmente nosotros estamos certificados con la ISO 14000 y la ISO 9000. Entonces hago el seguimiento de estas normas y llevo un poco toda esa gestión. Aparte de eso, también estoy llevando a cabo pues, todo lo que es el proceso de los ODS. Estamos volcados trabajando en varios de ellos, entre los que se encuentra el 13 de la Acción por el Clima. ¿Y cómo influye tu trabajo en este ODS, el de Acción por el Clima? Pues está muy estrechamente relacionado, porque realmente todas las acciones que nosotros realizamos medioambientales realmente están enfocadas pues, a combatir pues, lo que nos habla el ODS 13, que es Acción por el Clima, un poco que seamos conscientes del cambio climático, que tanto los países, las empresas, la sociedad civil, pues que sea consciente de que esto hay que poner remedio, hay que tomar acciones, y un poco desde hace ya muchos años aquí en Rolser se están tomando acciones, haciendo propuestas concretamente sobre este tema. La parte ambiental, que es la que yo llevo, pues tanto a nivel de legislación como a nivel de acciones de mejora, está directamente involucrada. Por ejemplo, nosotros trabajamos y hemos implantado la huella de carbono, estamos utilizando biocombustibles de origen como es el pellet, biocombustibles, para nuestro proceso de producción, y después también ya desde hace pues, el 2019 hicimos una instalación fotovoltaica para poder tener una parte de la energía que utilizan nuestros procesos que fuera de origen sostenible y limpio. Y ya por último, Antonia, ¿algún referente femenino que haya marcado o influenciado tu vida? Pues bueno, todas las mujeres que tengo cerca, la verdad es que siempre me han transmitido de que yo podía conseguir todo lo que yo quisiera, y he visto también el esfuerzo de esas personas que tengo cerca, tanto a nivel familiar como a nivel pues a lo largo de mi vida en el colegio, en el instituto, en los trabajos, etc. Pues todas estas mujeres importantes para mí han sido referente para trabajar y para esforzarse y conseguir lo que queremos cada una. Bueno, yo soy Ciar Colodro, soy licenciada en Ciencias Ambientales y además estudié el máster de Evaluación y Seguimiento de Ecosistemas Marinos y Costeros, porque como soy de Denia, pues el mar siempre también me ha atraído mucho, y sobre todo los ecosistemas litorales, que además son los que más han tenido una presión antrópica de los humanos y que más necesitan del esfuerzo para cuidarlos para el futuro. Y cuéntame un poquito, ¿a qué te dedicas? Pues desde 2016 soy cofundadora de la empresa de educación ambiental, Birdwatching, guiados de ecoturismo y proyectos medioambientales Magic and Nature, que está también la sede en Denia, pero a la vez trabajamos por toda la comarca para dar a conocer nuestro entorno natural, que por cierto es muy rico y muy desconocido para muchas personas. Pero además ya llevo desde 2016 metida en el proyecto del Águila Pescadora, que es cuando se comenzó con los estudios de viabilidad, y en 2019 fue cuando comenzó realmente el proyecto, dirigido por la Generalitat Valenciana, y he tenido pues la oportunidad de vivirlo, ya te digo, desde el minuto 1, y a día de hoy estoy contratada por la Fundación Migres y soy técnica y asesora técnica de este proyecto, que se está llevando a cabo en el Marjal de Pegoliva. ¿Y qué es lo que te llevó a dedicarte a este trabajo? Pues sobre todo que soy una persona muy inquieta. Además de que desde pequeña me han encantado los animales, no solo los domésticos, sino la vida silvestre, la fauna salvaje. Y conforme vas creciendo y, bueno, pues afortunadamente la educación que nos han ido dando, me di cuenta de la gran problemática que sufren o la que están sometidos este tipo de seres vivos,
que veo que están en una fuerte regresión y sus hábitats en los que ellos viven, veía muy necesario de dedicarnos a su cuidado, pero ya no de una manera altruista, que por supuesto también, sino de una manera profesional, porque es de donde, si recopilamos datos, los datos son con los que puedes luchar para conseguir cambios. Entonces es un poco por lo que decidí estudiar esta carrera y poner mi granito de arena en el cuidado del entorno y la recopilación de datos para la ciencia. ¿Y por qué crees que tu trabajo es importante para lograr el objetivo número 15, vida de ecosistemas terrestres? Pues es que es importante que seamos conscientes de lo que tenemos, porque si no lo conocemos, no lo evaluamos, no sabemos en la evolución de la que venimos o hacia dónde vamos, es imposible tomar medidas para su conservación. Y de ahí que cuantas más personas nos dediquemos a ello, pues más fácil nos va a resultar cuidarlo para el futuro y de esta manera mantenerlo, que es algo muy importante y sobre todo en los tiempos que nos vienen de ahora en adelante, con el llamado cambio climático, que lo estamos viviendo todos, y en una zona costera como la que vivimos, a los que estamos sometidos cada vez más a factores extremos. Con lo cual, si no lo conocemos, no lo podemos vivir, no lo podemos disfrutar, va a ser imposible cuidarlo y a la larga conservarlo. Y ya por último, ¿algún referente femenino que haya marcado tu vida? Pues bueno, en este caso una persona que admiro muchísimo es Jane Goodall, la primatóloga que muchas de las mujeres de este mundillo y hombres admiramos. Es un ejemplo a seguir, su lucha, y esperemos que vengan detrás muchas otras y cada vez seamos más. Soy Ana Verdejo, soy magistrada, magistrada a distancia 4 de Denia. ¿Y qué es lo que te llevó a estudiar y a trabajar en...? Bueno, sinceramente fue pura carambola, ¿vale? Mi visión profesional no era ni muchísimo menos, yo iba a ser médico, ¿vale? Lo que ocurre es que, sinceramente, no voy a contar la historia, pero sinceramente me alegro mucho de estar donde estoy, porque desde pequeña he tenido muy clara la idea de las normas y de lo justo y lo injusto. Entonces, carambola, pero una buena carambola. ¿Y en qué consiste tu trabajo? Bueno, yo soy juez de primera instancia, entonces yo no meto a malos en la cárcel, los he metido antes, pero ahora no. Entonces mi trabajo consiste, pues es muy amplio, va desde las separaciones, pasando de reclamaciones de cantidad, derechos reales, propiedad, desahucios, menores, personas con discapacidad, es muy amplio, pero es resolver conflictos aplicando la ley. ¿Y cómo crees que influye, porque es importante tu labor como magistrada para defender el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas? Bueno, a ver, creo que es justo cómo influye. A ver, una sociedad que no se rija por normas, donde haya conflictos y donde haya conflictos que no puedan ser resueltos por alguien a quien previamente la sociedad le ha otorgado el poder de resolverlos, nunca podría haber paz, nunca podría haber justicia. Y desde luego dentro de nuestra función de los jueces también es pues, proteger a los más vulnerables. Siempre, no los jueces, la ley, y por esencia nosotros también, con lo cual creo que es nuestro cometido fundamental. Muy bien. Y ya por último, Ana, ¿algún referente femenino que haya marcado tu vida o alguna mujer que hayas conocido a lo largo de tu trayectoria? A ver, en el ámbito jurídico sí hay personas que me han marcado, pero definitivamente la mujer que me ha marcado mi vida es mi madre. Es mi madre porque nos ha inculcado no solamente a mí, sino también a mis hermanas, unos valores, un respeto y sobre todo, yo creo que cuando nacimos, cuando nos dio el primer pecho, ya nos metió la idea de que había que estudiar y había que ser independiente y tener nuestra propia carrera. Entonces se lo debo también a mi padre, pero como mujer, a mi madre, se lo debo todo a ella. Estupendo. Como vicepresidenta de la Diputación, es especialmente significativo apoyar cualquier iniciativa a favor de la igualdad. Y en este caso además adquiere especial relieve porque este problema social se abordará desde el punto de vista académico. Es fundamental que instituciones y universidad trabajemos juntos para desarrollar acciones en materia de igualdad
de carácter transversal, como indica la Agenda 2030. El proyecto cuenta con nuestro respaldo institucional y con una aportación directa de 60.000 euros. Con la puesta en marcha de esta cátedra se posibilitará algo tan importante como la creación de un equipo de investigación y transferencia del conocimiento. Estamos seguros de que supondrá un gran avance en materia de igualdad y será un referente a nivel nacional.